Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España, la parte primera, 1808-1923. Estamos hablando del reinado de Fernando VII. Y vamos a hablar de la masonería y revolución liberal en España, la Confederación de Comuneros. La Confederación de Comuneros nació en España a principios de 1823 dentro de la masonería, creada por miembros exaltados ante la moderación de esta. Pronto tuvo un gran número de integrantes por toda España y singularmente por los ámbitos rurales. Se dotó de una estructura más sencilla que la masonería, adoptando una terminología emparentada con las estructuras más sencillas y envueltas en comuneras del primer cuarto del siglo XVI. Entre sus fines estaba llevar a término una revolución liberal. Tras una primera crisis en octubre de 1822 y una escisión en febrero de 1823, pasó a la irrelevancia una vez derribado el sistema constitucional español. Al comenzar el trienio liberal, la masonería era la única sociedad secreta implantada en toda España. La historiografía antiliberal y algunos de los que habían preparado el levantamiento de 1820, pero que renegeraron finalmente en aquellos hechos que atribuyeron un protagonismo especial de carácter conspiratorio en el retorno del constitucionalismo. El marqués de Miraflores señaló, por ejemplo, que la masonería minaba al gobierno y que a pesar de ser sofocada la Revolución de julio de 1810, esta tenía sólidos fundamentos y entendidos por la masonería sus ramificaciones por toda la península, que solo esperaba en todas partes un pronunciamiento positivo por una fuerza militar. Por su parte, Alcalá Galiano, que participó activamente en los preparativos del levantamiento del 1 de enero de 1820, justificaba años después su presencia debido a su fogosidad y bisoñez. Era entonces, como confieso, ardiente mi fanatismo. Mi edad, aunque ya no era la verdadera juventud, una en que todavía ejercen grandísimo poder en el hombre las pasiones, mi natural, más que lo común, apasionado, todo contribuía a exaltarme. Cargó en la masonería la responsabilidad de los hechos e incidió en su total influencia al decir, sin ambages, que fue la sociedad restablecedora de la Constitución. Ayudó a que se asentase esa percepción conspiradora de la masonería el haberse integrado en ella algunos de los líderes del levantamiento, particularmente Evaristo Fernández de San Miguel y el mismo Rafael de Riego. Sin dudas, debates promovidos en sus reuniones secretas habían coadyuvado a la difusión del liberalismo y a su establecimiento, pero según Gil Novales, eso no es suficiente para otorgarle tanta influencia. Parte del argumentario antimasónico y del análisis de migratorio posterior tiene que ver con el protagonismo que finalmente adquirieron algunos miembros de la masonería en el trienio, periodo en el que no se prohibió, en el que nació la comunería y en el que se vivió la llegada de las sociedades extranjeras exaltadas como la carbonería. Las sociedades secretas experimentaron entonces un gran empuje. Como señaló Iris Zabala, prohibidas las sociedades patrióticas a finales de 1820, los constitucionales desarrollaron aún más las secretas, organizadas para conservar y aumentar las libertades civiles. Por otro lado, reprimido o minorado el inicial espíritu revolucionario, el liberal, más exaltado, recurrió a la sociedad secreta y, vista la moderación que se fue apoderando de la masonería, se creó la de los comuneros para defender sus posturas y crear una red favorable a la revolución. Surgió de miembros exaltados de una masonería instalada en la tibieza y en la que se habían sumado antiguos afrancesados. El nacimiento de la Confederación de Comuneros se debió esencialmente a dos circunstancias: la proliferación de movimientos conspiratorios anticonstitucionales de los realistas y, en segundo lugar, a la paralización un año después del pronunciamiento de Riego del proceso revolucionario pretendido por el liberalismo más exaltado. Su éxito fue inmediato, debido a la laxitud de sus líderes locales y a la integración en ella de un amplio espectro social. Varias circunstancias ayudaron a su notoriedad. En primer lugar, que desde el punto de vista organizativo se encontraba muy bien estructurada, pues la comunería bebió de la experiencia de la masonería, adoptando y adaptando los rituales introductorios y el desarrollo de las sesiones, aunque más simplificados. Por otro lado, fue importante la asunción de una mitología y unos símbolos propios enraizados en la tradición medieval e histórica española. El ejemplo está en su misma denominación y en los nombres tomados para su estructura, la cual partía de reuniones básicas llamadas torres, continuando por arriba con las merindades.
Los lugares de reunión eran los castillos de libertad, donde había unas plazas de armas, sus líderes eran los castellanos y otros cargos estaban ocupados por los alcaldes, los procuradores, etc. En tercer lugar, aunque se reglamentaron unos requisitos de acceso riguroso, finalmente no lo fueron tanto. Además, las contribuciones económicas no resultaron exorbitadas ni se exigieron de forma severa. A todo ello se sumó la sencillez de sus postulados, pues se ceñían a defender la Constitución sin que ello trajese aparejada una actividad concreta, más allá de la asistencia a las sesiones, la participación en los comentarios, debates y votaciones de las reuniones y la promoción de alguna denuncia. Los comuneros, más exaltados, no lo eran por ser comuneros, sino porque venían creyendo en la revolución liberal, lo que les hizo sumarse a la comunería. Todo ello dio lugar a una gran heterogeneidad en el grado de compromiso de sus miembros y en modo alguno se puede afirmar que la exaltación fuese una de sus características, a pesar de haber sido creada y liderada por los miembros más extremos del liberalismo español. No cabe duda de que precisamente el abandono del extremismo ayudó a que se extendiese en los ámbitos rurales, poco dados a radicalismos, con numerosos integrantes procedentes de capas sociales inferiores y solo compuestos por exaltados en sus niveles superiores. Ejemplo del aumento de los elementos moderados dentro de la comunería fue la escisión que sufrió a nivel nacional en febrero de 1823. Hablemos de ella, de la comunería, una sociedad secreta española. No son muy numerosos los trabajos sobre la Confederación de Comuneros, aunque en las últimas 4 décadas se han elaborado investigaciones muy relevantes y se ha avanzado de manera notable en su estudio. Durante mucho tiempo, las referencias a ella se basaron en las obras del Marqués de Miraflores, contrario y crítico con todo lo relacionado con las sociedades secretas, en la de Vicente de la Fuente, la cual ofreció una visión no menos negativa y sediciosa de la comunería, o en Alcalá Galiano, crítico contumaz de las sociedades secretas en general y de la comunería en particular, de la que dijo que si no hubiera sobrevenido la catástrofe que se llevó por delante el liberalismo, hubiera oscurecido o hasta destruido a su sociedad madre, es decir, a la masonería. Fue precisamente Alcalá Galiano quien atribuyó al literario Bartolomé José Gallardo la denominación comunera de la nueva sociedad secreta, nacida en 1821. Según él, era escritor afectadísimo, político violento, más que atinado o agudo, se distinguía por su afición ardorosa a las cosas de su patria y lengua. Sin embargo, Gil Novales no le dio excesivo crédito a esta atribución. Lo que sí es evidente es que fue la revuelta de 1521 y su recuperación, como jalón histórico, la que inspiró su nombre. El proyecto político liberal nacido en Cádiz en 1810, que dio lugar al nacimiento del Estado-Nación español, necesitó también un sustento histórico capaz de argumentar y afianzar en el pasado las novedades liberales. Un ejemplo de ello, quizá uno de los más importantes, fue la reinterpretación del episodio comunero. Entre 1520 y el 22 se produjeron en Castilla varios levantamientos armados, normalmente urbanos, desencadenados por distintas causas que van desde los profundos cambios políticos debidos a la llegada de los Austrias hasta la necesidad de afrontar reformas fiscales y comerciales. Durante más de 2 siglos, coincidiendo con la monarquía de los Austrias, la Guerra de las Comunidades de Castilla fue interpretada como un levantamiento ilegítimo contra el rey. No es este el momento de adentrarse en aquellos movimientos y sus motivaciones, existiendo interesantes trabajos que lo abordan. Sin embargo, en el trienio liberal, coincidiendo con el tercer centenario de la ejecución de los líderes Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, ocurrida la mañana del 24 de abril de 1521, se llevó a cabo una recuperación definitiva de la Guerra de las Comunidades, que en realidad venía haciéndose desde unos años antes, transmutándose en una suerte de preludio de las libertades españolas. Con ello se convirtió en un hito anacrónico de la mitología liberal. Tal fue su éxito que aquellos miembros de la masonería, que a partir de 1821 se demostraron disconformes con la tibieza de esta sociedad secreta, conformaron una nueva, que se autodenominó Confederación de Comuneros Españoles. La lucha de los comuneros castellanos se convertía definitivamente en el símbolo de la lucha contra la tiranía. La rehabilitación de los comuneros castellanos se venía fraguando desde hacía más de 2 décadas y tuvo un hito literario fundamental, la Oda a Juan de Padilla, escrita por Manuel José Quintana en 1797. Quintana fue un gran lector de la obra histórica y conocedor de la historia del reinado del emperador Carlos V, de William Robertson y de la historia de la vida y hechos del emperador Carlos V de Sandoval, las cuales rememoraron aquella lucha castellana.
En la larga horda se muestra a Padilla como un héroe frente al despotismo y la opresión de un monarca venido de fuera, pero Quintana incide en que el levantamiento comunero había sido una lucha entre hermanos y le atribuye a su líder palabras de verdadero revolucionario moderno. La animadversión hacia el primer Austria en los inicios del siglo XIX fue habitual. Martínez María lo criticó por extranjero en 1813. Campani en 1809 se acordó de los comuneros y en la misma línea rechazó la llegada de un monarca que no era español. Por su parte, Jovellanos señaló que en la revuelta comunera los intereses de la nación fueron vencidos por la intriga y la fuerza. Finalmente, Blanco White se posicionaría en contra de la llegada de un rey que ocasionó muchos prejuicios. El 21 de noviembre de 1811 se publicó en el Semanario Patriótico un texto, a modo de carta, escrita por Padilla a las Cortes, en el que se criticaban los tiempos del antiguo régimen y evidentemente a Carlos I, pidiendo a los restauradores de la libertad española que no se olvidasen de él. El mito comunero se asoció a finales del siglo XVIII con las ideas revolucionarias francesas, pero tras la entrada de los franceses experimentó una primera transformación al hacerse hincapié en la condición extranjera de Carlos I, sin duda puesta fácilmente en relación con la llegada del francés José I y la opresión napoleónica. Con ello se acentuó una fuerte connotación patriótica. Los comuneros y sus héroes se inscribirían entonces en la larga lista de los mitos hispanos. Finalmente, avanzado el trienio liberal, se observa una identificación de las supuestas y antiguas libertades españoles que defendieron los héroes de Villalar con el liberalismo más exaltado. Sin duda, ayudó a que el liberalismo tomase definitivamente como propia la guerra de las comunidades el hecho de que Riego hiciese un uso político del mito. Lo hizo junto a Arco Agüero, el 13 de julio de 1820, a escasos días de haberse abierto las sesiones de las Cortes, en un escrito dirigido a ellas en nombre del Ejército de Andalucía. También el propio Riego sería asociado a Padilla en los escritos y publicados en los primeros meses de 1820, como ha estudiado Sánchez Martín, calificándolo, por ejemplo, de émulo de la gloria de Padilla. Un hecho fundamental para la recuperación de los comuneros castellanos del siglo XVI y su incorporación al imaginario liberal estuvo en el homenaje que promovió Juan Martín, el Empecinado, uno de los héroes de la Guerra de la Independencia y ahora ardiente liberal, el hecho de que tuvo una gran repercusión. Estas se sumaron al homenaje el 18 de abril que se propuso la colocación de los nombres de los héroes de Villalar en el Salón de Sesiones de las Cortes, además de la de Aragonés Lanuza. Como dijo el diputado Francisco Díaz Morales, poco hay que decir para apoyar esta indicación. Finalmente, en la sesión extraordinaria del 24 de junio de 1821, la recién creada comisión especial encargada de informar acerca de todas las propuestas de distintos diputados hizo una larga recapitulación de los hechos que llevaron a la muerte de los héroes comuneros en 1521. Hablemos de una escisión de la masonería. La Confederación de los Caballeros Comuneros Españoles, que así es como se denominó esta nueva sociedad en sus estatutos fundacionales, nació en enero de 1821 de la mano de 28 masones desertores. Miñano explicó su nacimiento y evolución de forma muy sintética, diciendo: algunos masones de los más exaltados se separaron de la sociedad a principios de 1821 y crearon la comunería, que parece que al pronto se propuso hacer la guerra a los masones. Entraron comuneros muchos hombres de buena fe, que cansados de ver la preponderancia y los masones y recelando que trastornase el Estado, abrazaron aquel partido, creyendo que no había otro medio más eficaz de sostener la Constitución. Pero la división entre las dos sociedades duró poco, porque los masones, más astutos que los comuneros y perfectamente enterados de los secretos de estos, los atajeron a sus intereses, y el odio al ministerio fue el punto de reunión de unos y otros. El 21 de febrero, reunidos en Madrid en el Alcázar de la Libertad, nombre que se otorgó al lugar de reunión de la Asamblea General, estuviese donde estuviese la comunería, aprobó los documentos que iban a servir para regir su organización. Se trata de 3 textos prolijos, elaborados sin duda por juristas y personas totalmente comprometidas con el liberalismo, lo que acerca su autoría a Juan Romero Alpuente. En concreto, aprobaron unos estatutos generales, un reglamento para el gobierno interior de la fortaleza y, en tercer lugar, lo que denominaron un código penal, que no era sino un reglamento disciplinario de carácter interno que reproducía el esquema judicial del Estado. Entre sus fundadores se encontraban Francisco López Ballesteros, Francisco Serrano, José María Torrijos,
José Manuel de Regato, que después se revelaría como agente absolutista, y Juan Romero Alpuente. Este último fue sin duda su líder, y entonces era magistrado y diputado. Tal y como señaló Gil Novales, fue a partir del trienio cuando Romero Alpuente alcanzó relevancia nacional tras ser elegido diputado en 1820 y 21, erigiéndose en un activo paladín de la minoría exaltada. A la intensa actividad política que desarrolló en las Cortes y en los círculos liberales se unió una prolífica obra, plasmando en numerosos escritos sus imperturbables ideas políticas y sociales, así como las circunstancias y avatares que vivió. Como protagonista principal que fue, escribió sobre el nacimiento de la comunería y su breve trayectoria, particularmente en su historia de la Revolución de España. Es una declaración clara y precisa, repetida por los comuneros de manera habitual y que pone de manifiesto que muchos de aquellos que apoyaron en 1820 la restauración del régimen constitucional vieron que era necesaria una acción directa y continuada en su favor y un nuevo colectivo que la liderase. Romero Alpuente indicó que los fundadores de la comunería procedían de la masonería, siendo el mismo una muestra de ello, y sería una suerte de depuración que quedaron en la masonería los hombres ambiciosos cuyo único objeto le reducían a mejorar su suerte personal con los empleos del Estado. Quizás con cierta exageración decía que un año los comuneros habían llegado a contar con merindades o juntas en todas las provinciales, asegurando que se habían alcanzado los 100.000 miembros. El objeto de la comunería fue expresado de forma muy sintética en el artículo 3 de sus estatutos y se acerca plenamente a lo señalado por Romero Alpuente, quizás su redactor. No era otro que sostener a toda costa los derechos y libertades del pueblo español, según están consignadas en la Constitución Política de la Monarquía, reconociendo por base inalterable su artículo 3. Ya hemos adelantado que la fuente historiográfica más importante para desentrañar los inicios de la comunería ha sido durante mucho tiempo la obra de Vicente de la Fuente, Historia de las sociedades secretas antiguas y modernas en España. La inclusión del texto en la Biblioteca de la Religión es una muestra de la firme oposición y condena que la Iglesia Católica venía manifestando con respecto a las sociedades secretas en consonancia con la posición de la corona, y tiene especial interés por haber sido incluido pocos años después de la desaparición de la comunería. Pero en realidad, el texto de la Biblioteca de la Religión tampoco es una obra publicada en esa colección por primera vez, pues reproduce el texto titulado Noticia acerca de las sociedades secretas organizadas en España hasta el año de 1823 y sobre las de Cataluña en particular. La noticia es un texto propio de un momento post-constitucional, escrito por Zaire, y denigrar a las sociedades secretas en general al poco de ser prohibidas. La obra comienza señalando que la España defendida por el espíritu religioso de sus pueblos y escudada por el tribunal investigador de la Inquisición hubiera rechazado largo tiempo las ideas de filosofismo cuyas funestas consecuencias experimentó la Francia a finales del siglo último. En definitiva, señalaba que en España no hubo masones antes de 1808 porque si hubieran existido no se hubieran ocultado a la vigencia del Santo Oficio. Sin embargo, con la Guerra de la Independencia, los franceses propagaron la masonería, aunque tras su salida perdió influencia política. Pero según la misma obra, a partir de 1815 y 16 tomaría otro cariz, pues los descontentos, los liberales y algunos afrancesados comenzaron a organizar logias, siendo los masones quienes lideraron la conspiración de 1820, siguiendo con ello una idea largamente defendida entonces por los antiliberales. Sería durante el trienio liberal, con un gobierno enteramente entregado a los masones que ocuparon todo el poder, cuando comenzará una pugna entre estos debido a su ambición y a rivalidades personales. En cuanto a su organización, indica que se distribuía en torres y en juntas provinciales presididas por el Gran Castellano. Destaca que tras ello convivieron las dos sociedades masonería y comunería, en una constante pugna por alcanzar el poder con iguales miras democráticas, palabra esta con connotaciones totalmente revolucionarias y rivalizando en la inmortalidad profunda. Aunque eran menos, los masones coparon los pueblos políticos más importantes por ser más diestros y experimentados, siendo 52 diputados masones en las Cortes de 1822 y 23 y 21 comuneros.
La comunería se extendió de manera rápida, existiendo el doble de torres comuneras que logias masónicas, al admitirse en aquellos todo tipo de personas, desde moderados hasta los más radicales. Ambas sociedades ejercían su influencia en la política y tenían sus propios periódicos. En el caso del comunero, fueron principalmente el Eco de Padilla y el Zurriago. Es interesante la reflexión que hace el autor de la noticia acerca de la Sociedad del Anillo, pues si las dos anteriores le parecían aborrecibles, no lo era tanto esta, formado por hombres moderados, amigos de las libertades públicas, que formó un partido de oposición para mejorar la suerte del país y cuyo objeto era reformar la Constitución por ser demasiado viciosa y demasiado democrática, apuntando al plan de cámaras tendente a conformar una segunda cámara que equilibrase el poder de las Cortes. Se habla también de otras sociedades secretas como los europeos, venida del extranjero y asentada en Barcelona, que se nutrió de italianos antiguamente carbonarios. Contaban con un cuerpo de mercenarios del que llegaron a servir tanto la masonería como la comunería para combatir a los carbonarios, misión que la desempeñaron con toda la firma y finura italiana. Gil Novales destacó el odio que se generó entre ambas sociedades secretas al haberse escorado la masonería hacia la derecha y haber tomado la comunería el sentido inverso, destacando esta última por su cerrada defensa del cumplimiento de la Constitución en línea con los liberales exaltados que la fundaron. A pesar de ello, no existían entre ambas sociedades claras diferencias sociales en sus líderes, sino que eran sobre todo disputas ideológicas y otras vinculadas a la obtención del poder político. En cuanto a la estructura y organización comunera, diremos que la prolijidad de los tres documentos que regulan esta sociedad es muestra de una elaboración pensada y detenida, carente de improvisación y con una clara inspiración masónica. No quedó prácticamente ni un solo aspecto abierto a la duda de la interpretación. Así destaca en primer lugar una marcada jerarquización con el fin de que nada quedase al arbitrio de las distintas comunidades comuneras, con una clara preeminencia de la asamblea, que era la que marcaba las pautas políticas, intelectuales y de acción. Por otro lado, se establecieron claramente los cometidos y responsabilidades de cada miembro y cargo. La dirección de la Confederación recaía en la Asamblea, siendo de carácter representativo, pues estaba formada por procuradores que representaban a cada merindad, es decir, a cada territorio provincial. Sin duda, este tipo de gobierno es muestra de la total asimilación comunera de la primera de las Cortes instaurada en la Constitución de 1812, pues era la Asamblea, trasunto de dichas Cortes, la que gobernaba y dirigía la Confederación. El comendador, por ejemplo, se encargaba solo de distribuir los negocios entre los secretarios, nombrar comisiones extraordinarias de trabajo, cuidar del orden y compostura de las discusiones asamblearias y dirigía, abría y cerraba las sesiones. Por debajo de la asamblea se encontraba la merindad, la cual coincidía básicamente con el territorio de una provincia, asimilando, por tanto, la comunería, el nuevo y más racional mapa político español, el cual se terminó de pergeñar durante 1821 y se aprobó en enero de 1822. Todos los comuneros de la merindad conformaban la comunidad, siendo por tanto la confederación la unión de dichas comunidades. En cuanto a las torres, los miembros no podían ser menos de 7 ni más de 50. No obstante, si se reunían establemente entre 3 y 6 comuneros en un lugar, podían conformar una causa fuerte dependiente de la torre más cercana. Entrar a formar parte de la comunería se denominaba alistamiento y se requería gozar completamente de los derechos de español, tener más de 19 años de edad, ser de buenas costumbres y gozar de reputación de hombre honrado entre sus compatriotas, tener empleo, profesión o renta con la que sustituir, ser adicto al sistema constitucional y aborrecer la tiranía bajo cualquier forma que se represente, prestar el juramento y sujetarse a las formas y pruebas señaladas en el reglamento de la Confederación. La renovación de los cargos, hasta el de procurador, se realizó y se realizaba cada 23 de abril, fecha emblemática para la Confederación. De la división diremos que la comunería, debido a su carácter secreto, la rápida difusión de sus postulados y su heterogeneidad, el gran número de sus componentes y la dificultad de mantener un permanente y uniforme estado de exaltación en todos sus miembros, no fue un grupo cohesionado, lo que provocó disensiones y una efímera trayectoria que terminó a la par que el trienio liberal.
El estudio de las declaraciones de los comuneros riojanos realizadas en 1824 con el fin de ser depurados permite señalar que prendió inicialmente entre los más exaltados, siendo liderada por estos. En este sentido, no es posible acercar la comunería al primer republicanismo. Finalmente, Gil Novales también había mostrado gran cautela al hablar de republicanismo y exaltación. Año y medio después del nacimiento de la Confederación de Comuneros se produjo una renovación, en concreto el 23 de octubre de 1822, que llevó a la radicalización de sus posturas ante la deriva moderada del régimen liberal. El liberalismo exaltado fue testigo crítico de la actitud del rey ante el golpe de Estado y de cómo solo gracias a las presiones de los liberales más comprometidas y ante la insistencia de la Diputación Permanente de las Cortes fue capaz de nombrar un nuevo gobierno el 6 de agosto. No obstante, el nuevo ministro no satisfizo a los exaltados debido a la deriva de San Miguel, al que se le tenía por miembro de la secreta y muy moderada Sociedad del Anillo. En la Confederación se reprodujo en realidad la misma división que existía entre los liberales españoles, la cual llevó a un segundo episodio en la breve trayectoria comunera, la determinante escisión de febrero de 1823 al separarse un amplio grupo más moderado. En la comunería se venía generando grandes tensiones internas entre los más exaltados y los que pretendían un acercamiento a la masonería. Esas diferencias se irían acrecentando, llevando finalmente a una vuelta de tuerca durante los días 22 y 23 de febrero de 1823, que provocó la definitiva división. El documento es un compendio de agravios que se remontaba al 23 de octubre del año anterior, fecha en la que aquella primera renovación hacía la exaltación. Este grupo disidente venía observando y sufriendo desde entonces el acaloramiento de algunos procuradores, el cual entendían que había llevado a la destrucción de la fraternidad, que al parecer hasta ese momento había reinado en la Confederación. Algunas observaciones señalaban que los acuerdos y resoluciones dados por la Asamblea desde octubre habían sido nulos, por no haberse cumplido varios artículos estatuarios relacionados con la convocatoria de reuniones, el quórum exigido y la aprobación de dichos acuerdos, así como el referido a la correspondencia, pues se había obviado a los procuradores para su envío. De la represión contra la comunería tras el trienio liberal. Poco después de la entrada en Madrid de las tropas francesas del duque de Angulema, realizada el 24 de mayo de 1823, Fernando VII comenzó una intensa labor de depuración y represión de las constitucionales y especialmente de los miembros de las sociedades secretas, focos fundamentales de lucha liberal. Para ello se fueron tomando una serie de medidas contra sus miembros, desarrollándose durante los 2 años siguientes una gran represión. No obstante, el inicial ímpetu represor se vio mitigado debido a que los elementos más peligrosos habían abandonado el país. Esto llevó a adoptar medidas de control, ofreciéndose la posibilidad de renegar de su militancia liberal mediante unas confesiones absolutorias a realizar no ante las autoridades civiles o judiciales, sino ante la Iglesia, las denominaciones espontaneaciones. En 1823, el Real Decreto de 1 de octubre restablecía la legalidad previa al 7 de marzo de 1820. El 11 de diciembre, el fiscal del reino elaboró un informe sobre prohibición de la masonería. Durante los años posteriores a la definitiva salida de los franceses de 1814 y hasta el trienio liberal, la Iglesia española había luchado por la prohibición y persecución de la masonería. El 15 de agosto de 1814 se publicó un edicto firmado por Hércules Consalvi, secretario de Estado del Vaticano, en el que se prohibía la masonería en los estados pontificios. Una vez cerrado el periodo constitucional, 1820-1823, la Iglesia española retomó su cruzada contra las sociedades secretas. Y el 13 de septiembre de 1821, Pío VII había publicado el Breve Ecclesiam Christi, contra el carbonarismo y por extensión contra toda sociedad secreta. El 24 de abril de ese año, el nuncio Giacomo Giustiniani había comunicado a Consalvi la aparición de la sociedad de comuneros compuesta por los revolucionarios más exaltados y que, según el nuncio, inspiraba terror en los propios liberales. Sin embargo, el breve papal, el 13 de septiembre de 1821, no fue publicado por el episcopado español en aquellas fechas. Aunque en un principio parece que hubo dudas acerca de si el breve papal afectaba a los comuneros, el secretario de Estado, Giuliano María della Somaglia, tras el estudio de su reglamento, los incluiría de manera expresa.
Son escasas aún las informaciones sobre la actividad desarrollada en las distintas diócesis. Una de las que más rápido efectivamente llevó a cabo las señaladas espontaneaciones fue la de Calahorra y La Calzada. Como se ha señalado, en la diócesis de Calahorra y La Calzada fue Cornelio Ibarondo el encargado de organizar las declaraciones espontáneas de los masones, comuneros y cualesquiera individuos de sectas y reuniones secretas prohibidas que deseaban el indulto, si bien en algunos casos para la toma de la declaración delegó en otros eclesiásticos. En las diócesis depusieron 24 antiguos comuneros. Las primeras espontaneaciones comenzaron el 23 de noviembre de 1824 y se cerraron el 7 de enero de 1825. Conclusión. La comunería surgió a principios de 1821. Desde dentro de la masonería, debido principalmente a la moderación de los miembros de esta, algunos liberales exaltados, liderados por Juan Romero Alpuente, entendieron que era necesario aumentar el compromiso liberal y luchar por el desarrollo pleno del sistema constitucional ante los embates absolutistas que ya estaban sufriendo, y también por el freno a las reformas que se observaba no solo en el gobierno, sino en las Cortes. Su regulación fue exhaustiva y extremadamente jerárquica, lo que facilitó que muy pronto se extendiese por prácticamente todas las provincias españolas. A ello se sumó una mayor laxitud que la masonería, llegándose a establecer en los ámbitos rurales y en las distintas capas sociales. Los comuneros, debido a su inicial exaltación, especialmente de sus dirigentes y a su procedencia masónica, manifestaron un odio extremo hacia los masones. Sin embargo, no renunciaron ni al rey ni a la religión, por lo que no es posible considerar a la comunería como un preámbulo del republicanismo. La división interna se produjo por el deseo de algunos elementos moderados de volver a acercarse a la masonería, si bien una buena parte quería permanecer en la exaltación. Esto llevó a la escisión, naciendo a principios de 1823 la Confederación de Comuneros Constitucionales. Todo ello, sumado al derrumbe del sistema constitucional, provocó al final su supresión y desaparición, no teniendo continuidad tras el retorno al liberalismo con la muerte de Fernando VII 10 años después.